Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo que hacemos, que apartamos cada mañana para recibir la palabra de Dios, para meditar en ella, para alimentarnos de esta bendita palabra que nos levanta, que nos fortalece, que nos da sabiduría, que nos ilumina y que nos ayuda a tomar decisiones. De verdad que es un privilegio poder tener y poder contar con la palabra y poderla tener a la mano, poder estudiarla cada mañana. Yo le invito a que usted en este tiempo aproveche, medite en ella, saque las enseñanzas que tenga que sacar y aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos, porque va a llegar un momento en que la palabra de Dios pues no la vamos a poder tener por muchas razones. Van a haber tiempos de persecución y no la vamos a poder tener. Disfrútela hoy, disfrute de esta palabra que tiene hoy y aprendamos lo que tenemos que aprender. Antes de ir a la meditación del día, recordarles que escuchen este audio hasta el final. Recordarles también que compartan este audio con otras personas, con otros grupos, con familiares, con amigos, en sus redes sociales también. También recordarles que le den me gusta, invitarles a que le den me gusta a este video. Es muy importante ese me gusta, es muy valioso para nosotros, porque así la plataforma YouTube se despierta las alertas y va a recomendar entre más me gustas tenga un video, pues la plataforma de YouTube va a recomendar este video a otras personas, a otros usuarios que estén buscando contenidos similares, que quieran estudiar la Biblia. Y también recordarles que le den clic a la campanita de las notificaciones, y así cuando aparezca un contenido nuevo, pues usted será el primero en enterarse. Dicho esto, bueno, yo quiero invitarlos a que vamos a la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 35 del libro de Ezequiel. Continuamos con estas promesas de restauración. Recordemos que estamos en la última parte del libro de Ezequiel, donde ya no hay juicios hacia Israel, ya los juicios se acabaron, ya el enojo de Dios pasó y ahora Dios está hablando de que va a restaurar a su pueblo, de que lo va a volver a levantar, de que va a volver a fortalecerlo de tal manera que Israel va a volver a tener el esplendor que tenía antes. Y dice el capítulo 36, dice el capítulo 36, vamos a leerlo, dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor: he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano,
He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Y vemos que en este capítulo 36 y en los que siguen, Dios ya nos está hablando de que va a restaurar el pueblo de Israel, de que va a restaurar su tierra. Esto nos deja ver varias cosas. Primero, es que Dios no ha terminado con su tierra. Segundo, este capítulo 36 también nos aclara algo que de pronto por mucho tiempo a nosotros nos enseñaron, y es que las profecías son para el Israel de Dios. Y entonces nos enseñaron una teología equivocada, donde nos decían que la iglesia es el Israel de Dios y que estas profecías son para la iglesia. No nos equivoquemos. Estas profecías son para el pueblo de Israel. Estas profecías son para el pueblo real de Israel. Y eso no lo podemos perder de vista. No podemos perder de vista es que Dios o el pueblo de Israel necesita vivir un proceso con el Señor, un proceso con Dios. Recordemos que el pueblo de Israel fue escogido. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, les dio la Torá, les dio los mandamientos. Ellos fallaron a ese pacto, ellos defraudaron a Dios, y vez tras vez, mire, desde el monte Sinaí hasta que sucede el exilio de Babilonia, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios esperó todos esos años. Dios estuvo esperando a que hubiera un arrepentimiento, a que hubiera una conversión, y no hubo. Entonces, ¿qué pasó? Dios los tuvo que llevar, les tuvo que dar su reprensión, les tuvo que dar su disciplina, que fue muy dura, que fue muy, muy dolorosa para el pueblo de Israel. Pero ahora Dios les dice, los voy a levantar. Ahora, esas naciones que se burlaron, esas naciones que un día levantaron su voz en burla, en alegría porque Jerusalén cayó, ahora van a tener su merecido. Ahora, el capítulo 36 nos muestra pues cómo va a ser ese proceso de restauración, de ese proceso de restauración de Israel. Y empieza hablándonos de una revocación. Empieza diciéndole al profeta que le hable a los montes. Y entonces dice, di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. O sea, es una palabra para los montes. Y entonces dice, así ha dicho Jehová, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea. Esa palabra ea es una burla. Esa palabra ea es una burla. Dice, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. O sea, el enemigo que estaba pensando, sobre todo Edom, que si vimos el capítulo anterior, hay un juicio muy fuerte contra los edomitas. ¿Qué estaban pensando los edomitas? Ah, no, Israel cayó, ahora esa tierra va a ser nuestra, nos apropiamos de ella. Es lo que nosotros nos merecemos, es lo que nosotros queremos. Entonces los enemigos estaban esperando que Israel cayera para venir a apropiarse, a tomar una tierra que no era de ellos. Entonces por eso dicen esto. Los enemigos dijeron, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Dice el versículo 3, profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Así ha dicho Jehová. Mire, el Señor está dándole una profecía ¿a quién? A los montes, a la tierra. O sea, esto es una palabra de Dios para la tierra.
no es una palabra para los hombres, no es una palabra para el corazón de los hombres, para que el corazón de los hombres cambie. No, esto es una palabra a la tierra de Israel, a los montes, al terreno, al terreno que pisan los israelitas. Porque recordemos que el pacto de Dios incluía la tierra. El pacto de Dios incluía la tierra. Ahora, también recordemos que una de las consecuencias del pecado del hombre fue la maldición de la tierra. Pero entonces aquí Dios le está hablando o le está diciendo al profeta que le hable a la tierra misma, a los montes de Israel. Ahora, aquí estamos viendo cómo Dios revocó una sentencia. ¿Cuál sentencia? Vamos a mirar en el capítulo 6 de Ezequiel. Dios le dio una sentencia a la tierra. Y estas palabras que Dios le da a la tierra de Israel en el capítulo 6, pues son una sentencia porque la tierra de Israel se llenó de idolatría. La tierra de Israel se contaminó de sangre inocente derramada. Entonces, si leemos bien el capítulo 6, dice, y dirás a los montes de Israel, versículo 3, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. Y aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y entonces Dios le da una sentencia a la tierra. Dios le da una sentencia, o sea, hay una reprensión a la tierra. Y por esa tierra y por esa misma actitud, por el mismo pecado del pueblo de Israel, la tierra fue asolada, la tierra quedó desértica, la tierra quedó muy mal. Pues ahora, después de toda esta reprensión, después de todo este proceso que han vivido, ahora Dios revoca la sentencia. Ahora Dios levanta el pie, digámoslo así. Ahora Dios revoca esa sentencia y ahora Dios declara y proclama que viene bendición. Por eso dice el versículo 5, por eso así ha dicho Jehová el Señor, he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. O sea, lo primero es que Dios revoca la sentencia. Dios revoca la sentencia y Dios ya levanta esa maldición que había sobre la tierra. Esto es parte de la restauración. Lo segundo, lo encontramos del versículo 8 hasta el versículo 15. Y dice así, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros, de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y aquí viene la segunda parte de esta promesa de revocación, porque Dios le dio la sentencia a la tierra de Israel, y la tierra de Israel empezó pues
a ir de para atrás, empezó a disminuir, digámoslo así, a secarse, a no dar los frutos que tenía que dar. Pero ahora Dios le dice todo lo contrario, da la orden a los montes. Y esto nos deja ver también el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, las cosas se dan. Y eso lo vemos en el libro del Génesis. Cuando Dios, en los primeros versículos del libro del Génesis y de la palabra de Dios, cuando Dios habla que la tierra está desordenada y vacía, encontramos que varias veces se repite la frase, y dijo Dios. Y cuando Dios habla, las cosas se crean, las cosas se hacen. La tierra empieza a generar, a hacer caso de la orden de Dios. Y aquí vemos también lo mismo. O sea, Dios le está dando una orden, una profecía a los montes de Israel. Dios les da una profecía a los montes de Israel. Y le dice, montes de Israel, a partir de ahora, produzcan, empiecen a producir, porque mis hijos están para venir. O sea, en otras palabras, Dios empieza a preparar la tierra. Esto es una profecía. Dios empieza a preparar la tierra, ¿por qué? Porque se va a dar el proceso de restauración. Dios le da la orden a los montes. Y aquí nos encontramos una lección bien grande. Y es que, ¿qué produce la esterilidad? La esterilidad es producida por el pecado, por la rebeldía, por desobedecer a Dios. Pero cuando esa rebeldía se acaba, cuando ya el corazón vuelve al Señor, esa esterilidad se acaba y empieza tiempo de fertilidad, empieza tiempo de producción. Y eso es lo que nos dice aquí. Y aquí nos da palabras muy bonitas. Y nos dice el versículo 9, he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y seréis sembrados. Dice, yo estoy por vosotros. Y eso nos hace recordar una promesa que está en Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí viene la lección que tenemos que aprender en este punto. Para que Dios esté por nosotros, usted y yo tenemos que dejar toda rebeldía en el corazón y acercarnos a Él. Y entonces dice ahí, porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y seréis sembrados. Y nos habla de multiplicación, nos habla de crecimiento, nos habla de restablecimiento. Y dice que va a multiplicar los hombres, que va a multiplicar los ganados, que se va a empezar a ver un florecimiento. Entonces mire lo que nos dice. Va a haber un tiempo de fertilidad. Pero del versículo 16 al 21, Dios le recuerda al pueblo de Israel también su pecado, las consecuencias del pecado. Porque eso es una cosa que a nosotros no se nos puede olvidar. Dice, vino a mi palabra de Jehová, verso 16, diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mire, si hay una cosa que no podemos perder de vista es las consecuencias del pecado. Y aquí Dios le está recordando una vez más al pueblo de Israel por qué hubo maldición sobre la tierra y por qué Dios tuvo que arreglarlo nuevamente. Y dice, mientras la casa de Israel, dice el verso 17, moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Y mire la comparación que nos está dando, como inmundicia de menstruosa.
fue su camino delante de mí. Inmundicia de mujer que tiene la regla, para que ustedes me entiendan. O sea, lo está diciendo, yo se lo digo con otras palabras, es algo asqueroso, es algo que dentro de la palabra de Dios está catalogado el flujo de una mujer cuando está en su periodo menstrual, está catalogado como algo inmundo. De hecho, la mujer se tenía que apartar. De hecho, la mujer tenía que apartarse cuando tenía su periodo menstrual, tenía que apartarse, tenía que hacerse aparte de todo, y cuando terminara ese periodo tenía que ir a lavarse, a lavar su ropa, a lavarse en el río, a hacer un baño especial, y de hecho todavía lo hacen. Ese baño se llama la mikve y lo hacen las mujeres judías en las sinagogas, en ciertas sinagogas donde hay un baño ritual de estos. Entonces, dice, lo compara con la inmundicia de una mujer que está en este periodo. Y dice, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. O sea, ¿hasta dónde llegó la contaminación? ¿Hasta dónde llegó el pecado? ¿Hasta dónde llegó esto? Y entonces esto también nos deja otra lección, que cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo hacemos lo que a Dios no le agrada, cuando usted y yo defraudamos a Dios, nuestra tierra se contamina, nuestra casa se contamina nuestro territorio. ¿Y qué sucede? Que todas las bendiciones se bloquean. Todas las bendiciones se bloquean y aquí Dios se los está haciendo saber. Por eso Dios derrama su ira sobre ellos, dice el versículo 18, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Por eso Dios los esparce por las naciones. Ahora, aquí tenemos nosotros que entender algo bien interesante, que esa restauración implica, primero, Dios los mandó a todas las naciones. O sea, el pueblo de Israel quedó dividido, quedó fragmentado, desapareció, digámoslo así. 10 tribus fueron conquistadas por los asirios. Esos asirios vinieron y se llevaron a toda la gente, a todas las naciones. Se los llevaron como esclavos. Esos esclavos fueron vendidos a un lado, a otro y a otro y a otro. Y la gente quedó perdida en las naciones. Los de Judá, que fueron los del sur, ellos viendo eso, no aprendieron la lección. Vieron lo que le pasó a sus hermanos y siguieron por un camino, por el mismo camino o peor. Entonces, ¿qué pasó? Como no aprendieron, unos años más tarde, pues viene y les pasa lo mismo. Viene y les pasa lo mismo. Vienen los babilonios y se los llevan a ellos. Ellos sí tienen el privilegio de regresar, pero realmente no fue una mayoría. Ellos regresaron, por eso se llaman judíos, porque eran de la tribu de Judá. Entonces, ellos regresan, pero ¿qué sucede? Que muchos años después viene y sucede que Roma viene y conquista Jerusalén, destruye Jerusalén y todo el mundo se tiene que ir. Eso se llama la diáspora judía. Ellos se tuvieron que salir de Jerusalén y quedaron esparcidos por toda Europa. Unos se fueron al centro de Europa, que esos son los que llaman judíos askenazis. Askenazis se llaman así. Luego los que fueron al occidente, o sea, a España y a Portugal, son judíos sefarditas. Y ellos, y a la vez cuando sucedió lo del descubrimiento de América, muchos se fueron. Muchos tuvieron que irse a América y quedaron esparcidos por toda América. Luego, cuando vino la guerra, también muchos tuvieron que irse. Bueno, es un exilio. Es un exilio que está viviendo el pueblo judío hoy en día. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios va a restaurar. O sea, va a volver a traer
a esos hijos que quedaron esparcidos por todo el mundo. Esa es la restauración de la que Dios nos habla. Esa es la restauración futura de Israel. Y dice, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Dice, eso lo dije en el versículo 15. Y aquí del versículo 16 al 21 nos está hablando de las consecuencias del pecado. Dice del 22 en adelante, dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Y en esta segunda, en estas dos últimas partes, aquí nos habla el Señor del proceso de conversión. ¿Y qué nos dice? Sí, ustedes profanaron, ustedes defraudaron con sus ídolos, no me santificaron, vivieron en inmundicia. Y dice el versículo 24, entonces, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de las tierras, y os traeré a vuestro país. O sea, el pueblo de Israel, cuando llegó a esas naciones, pues se mezcló, se llenó de idolatría, se alejó de Dios. Y aquí Dios está diciendo, los voy a recoger, los voy a tomar y los voy a limpiar, porque ustedes están en inmundicia. Recuerde que hace un ratito, hace unos versículos antes, hablaba de la mujer menstruosa, ¿verdad? De la inmundicia de menstruosa. Así como las mujeres se contaminaban con el periodo menstrual, así los israelitas se contaminaron de las naciones, se contaminaron de los ídolos, de la idolatría, de las costumbres paganas, de todo eso.
se contaminaron del amor al dinero, se contaminaron de muchas cosas. Entonces, ¿qué dice Dios? Los voy a tomar, los voy a traer, pero primero voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de las inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y lo primero que Dios hace es que aquí del versículo 25 al 27 es que Dios nos está hablando de un proceso de restauración. Y para poder vivir ese proceso de restauración, tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión. Y lo primero es el agua limpia, el limpiarse de los ídolos, el limpiarse de la inmundicia, el limpiarse de la contaminación. Y luego dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un cambio interior. Aquí nos está hablando la palabra de Dios, que después de esa limpieza viene un cambio. Viene un cambio. ¿Por qué? Dice que va a quitar el corazón de piedra y va a poner el corazón de carne. ¿Qué significa el corazón de piedra? Un corazón endurecido. Y cuando el corazón está endurecido, no permite entender, no permite comprender las cosas que Dios va a hacer o que Dios está haciendo. Y luego dice, el tercer punto del proceso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí en estos 3 versículos vemos cómo es el proceso de conversión, o cómo va a ser el proceso de conversión del pueblo de Israel. Pero también ahí entendemos cómo funciona el proceso de conversión de una persona, de un creyente que quiere ver la gloria de Dios. Porque si miramos a partir del versículo 28 en adelante, ya empezamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero para que esa gloria de Dios se vea o se active o la podamos ver, tiene que haber un cambio. Aquí en estos 3 versículos, versículo 25, 26 y 27, nos está dejando el Señor ver cómo opera el cambio en una persona. O sea, si va a operar para el pueblo de Israel en el futuro, también asimismo opera para usted y para mí. Y eso es una cosa que hoy la debemos entender. Si usted quiere ver un cambio, si hasta ahora su vida ha sido ruinas, si hasta ahora su vida ha sido dolor, si hasta ahora usted ha vivido un desierto, una vida donde nada le funciona, pues aquí viene el proceso. Primero, tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una limpieza. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahora, ese punto, esos 3 versículos, los estudiosos de la Biblia los conocían bien y los conocen bien. Entre ellos, un hombre llamado Nicodemo. Entonces, cuando ese Nicodemo viene a hablar con el Señor, eso lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Cuando este Nicodemo viene a hablar con el Señor le dice, es que usted necesita nacer de nuevo. Es que usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Señor le dice esas palabras, luego le dice, ¿y eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo a esto. Se estaba refiriendo a esta escritura que dice aquí en estos versículos de Ezequiel. Mire, lo que Dios nos está diciendo aquí, este es el proceso de conversión. Lo primero es que Dios esparce agua limpia. Y eso tiene que ver con la limpieza. Ahora, recuerde que la limpieza viene a nuestras vidas por la sangre de Cristo. Cuando somos rociados por la sangre de Cristo, el pecado se acaba en nuestra vida. El Señor elimina el pecado. Somos limpios. Pero luego dice que viene un corazón nuevo. Mire, es necesario tener un corazón renovado.
y desechar el corazón de piedra, lo que nos dice aquí, por esos corazones endurecidos, o cuando la persona, cuando el creyente tiene un corazón endurecido, no entiende las cosas de Dios, no le entra el mensaje de salvación, no le entra la palabra. Cuando hay un corazón endurecido, nos volvemos críticos. Cuando hay un corazón endurecido, juzgamos a los demás. Cuando hay un corazón endurecido, no perdonamos. Cuando hay un corazón endurecido, nos llenamos de ira. Nos llenamos de venganza. Cuando hay un corazón endurecido, no entendemos la palabra de Dios y queremos actuar a nuestro modo, a nuestra manera. Síntomas de un corazón endurecido. Todo esto que le estoy dando. Un corazón endurecido se demuestra a través de la falta de fe, a la falta de principios también. Cuando hay un corazón endurecido, al creyente o al Hijo de Dios le cuesta dar, le cuesta servir. Cuando hay un corazón endurecido, el creyente cuestiona las palabras de Dios. ¿Y por qué debo dar el diezmo? ¿Y por qué debo perdonar? ¿Y por qué debo ir a la iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Siempre cuestionando lo que Dios dice. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque el corazón del hombre se ha endurecido. Y aquí el Señor nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de carne. Dice, quitaré el corazón y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, una renovación del corazón. Es lo que nos está diciendo. Y lo tercero que dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hasta que no hay un cambio interior, no va a haber una vida espiritual, no va a haber una vida en el espíritu, no va a haber una vida diferente. Eso es lo que nos está diciendo. Y es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Este pasaje de Ezequiel 36 nos muestra lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Pero eso que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, también lo va a hacer con usted y conmigo. También usted y yo vamos a poder ver la mano de Dios. Vamos a poder entender la palabra de Dios. Vamos a poder caminar como tenemos que caminar cuando decidamos que nuestro corazón sea renovado. Por último, aquí recordamos lo que nos decía el Señor Jesucristo en el Evangelio, que no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo, porque si se pone el vino nuevo en el odre viejo, el odre se rompe y el vino se derrama. Ese odre es nuestro corazón. El vino nuevo tiene que ponerse en un odre nuevo. Por eso tenemos que permitir que el Señor renueve el corazón. Que el Señor nos dé ese corazón nuevo. Y que quite de en medio de nosotros ese corazón endurecido. Ese corazón de piedra que no permite que vengan las cosas espirituales. Y que no nos permite ver la gloria de Dios. Yo les invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de poder conocer tu palabra, de poder recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos levanta, tu palabra que nos llena, que nos sacia, Señor. Padre, hoy hemos visto a través de este pasaje de Ezequiel, el capítulo 36, cómo tú tienes un proceso de restauración con tu pueblo, con el pueblo de Israel. Cómo tú dices en tu palabra que el pueblo va a volver, que los montes, que la tierra va a volver a dar, va a volver a producir, va a volver a ser fértil. Una tierra que se quedó asolada, que quedó desértica por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía. Padre, y así como esa tierra quedó desértica, quedó asolada, quedó en ruinas,
quedó prácticamente inservible. Asimismo, Señor, a lo mejor ha quedado nuestra vida, nuestro corazón, Señor, o el corazón del hombre, cuando ha pecado, cuando ha insistido, cuando ha persistido en su pecado, en su rebelión, en su rebeldía. Padre, pero tú aquí nos estás diciendo que vas a hacer volver, que vas a traer una conversión, que vas a traer a las personas que están por todas las naciones y que vas a restaurar a tu pueblo, Señor. Padre, y en estas palabras las hacemos nuestras también, porque también tú nos dices en tu palabra que nos limpiarás, que limpiarás a tu pueblo, que pondrás un corazón nuevo, que quitarás el corazón de piedra y pondrás un corazón de carne, y que vas a poner dentro del corazón el espíritu, tu espíritu, para poder andar en tus estatutos, guardar tus preceptos y ponerlos por obra y habitar en la tierra, Señor, y ser tuyos. Padre Santo, hoy entendemos ese proceso de restauración que tú tienes con Israel, pero también, Señor, podemos entender el proceso de restauración que tú tienes con cada uno de nosotros, que nos quieres llevar, Señor. Quieres llevar a tus hijos a una verdadera conversión, a un verdadero cambio. Padre Santo, hoy tomamos la decisión de ir a las aguas. Hoy tomamos la decisión, Señor, de limpiarnos. Tú nos limpias con tu agua de vida. Tú nos limpias con el agua viva que viene de lo alto. Te pedimos hoy, Señor, que renueves nuestro corazón. Pero también, Señor, hoy tomamos la decisión de renovarlo. Hoy tomamos la decisión de dejar atrás todo aquello que nos sirve, todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos daña y que nos aleja de ti. Padre Santo, hoy ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón nuevo, que renueves nuestro corazón, que renueves nuestra vida, que quites toda dureza del corazón que nos impide verte, que nos impide confiar en ti, que nos impide conocerte, que nos impide caminar en tus estatutos, que nos impide abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Padre, yo te pido que hoy quites toda dureza del corazón y que, como dice tu palabra, tu espíritu sea derramado en un corazón nuevo. Ese vino nuevo, queremos recibirlo en un corazón nuevo, Señor. No queremos ser odres viejos. Queremos ser esos odres nuevos que reciben el vino nuevo que viene de ti, Señor, que viene de tu boca, que viene de tu palabra, Señor. Padre Santo, hoy nos acercamos a ti. Te damos las gracias por esta enseñanza, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que nos sigas guiando a través de ti, Señor. Que derrame de tu sabiduría, que derrame de tu amor y de tu presencia. Nos encomendamos a ti, Señor, en este día. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.